Buen día, profesor. Nosotros somos el grupo 7. Formamos el grupo Freddy Riquelme, Jean-Paul Pozo, Cristian Polo y Joaquín Rivera, el que les habla. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Pase, por favor, compañero. Él describe el constante movimiento del agua de la Tierra a la atmósfera en sus diferentes estados, conjunto de cambios de experimento del agua. El proceso del ciclo hidrológico funciona gracias a la energía del Sol y a la gravedad. A continuación, se les explicará los procesos del ciclo hidrológico. Bueno, soy el alumno Cristian Polo Contreras y seguiré con la exposición con la parte de evaporación. Siendo un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso, siendo un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de temperatura cuando las partículas de la superficie del líquido pueden adquirir suficiente energía cinética y poder escapar, ya que la velocidad de la evaporación depende de la temperatura. Siendo así, a mayor temperatura, mayor es la velocidad de la evaporación. Y siguiendo con la condensación, es un cambio de estado en el que una sustancia pasa de estado gaseoso a estado líquido, alterando así sus propiedades físicas. Cuando esta temperatura está por debajo del punto de ebullición, sus dichas partículas tienden a juntarse, ya que de esta forma la sustancia pasa de gas a líquido, siendo así ya que este proceso libera energía de calor latente para el medio ambiente, ya que algunos ejemplos vienen a ser los vidrios empañados, exhalación de bajo y espejo empañado. Continuando con la exposición, mi nombre es Jean-Paul Pozo y yo voy a exponer la precipitación. La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que consiste en la caída de agua desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. Esta se produce como consecuencia de la condensación. Quiere decir que por la acumulación de vapor de agua en la atmósfera se propicia la formación de nubes, ¿sí? Este fenómeno también se conoce como precipitación atmosférica o precipitación fluvial. Los tipos de precipitación, vamos a encontrar dos: líquido y sólidas. En caso de líquido encontramos llovizna, lluvia y chubascos de agua. Y en sólidas encontramos la nieve, el granizo y la nieve granulada. También voy a exponer la parte de sedimentación, ¿sí? Que son materias sólidas en forma de partículas que se encuentran en la superficie terrestre. Estos son producto de un conjunto de procesos y fenómenos naturales como vientos, lluvias, variaciones de temperatura y arrastres de aguas. Para explicar un poco más, los sedimentos son transportados por las corrientes de agua hasta zonas que se conocen como cuencas sedimentarias, por lo general de precisiones en los ríos, embalses, canales, etc., que posibilitan que las partículas y los sedimentos se encuentren en ese lugar. Por otro lado, es utilizada para la potabilización del agua y el tratamiento de aguas residuales. De hecho, existen dispositivos creados precisamente para producir sedimentación como el desarenador y las presas filtrantes. Vamos a encontrar tipos de precipitación. En este caso encontramos la sedimentación discreta, la sedimentación fluctuante, la obstaculizada por compresión eólica y glaciar. Mi nombre es Alexis Requelme y voy a continuar con la exposición. Escorrentía. La escorrentía es un proceso físico que consiste en el escurrimiento de agua de lluvia por la red de drenaje hasta alcanzar la red fluvial. La escorrentía es uno de los procesos básicos que incluyen el ciclo del agua. La escorrentía es un proceso clave en el ciclo del agua. A las corrientes de agua superficiales se las conoce también como escorrentía. Se trata de un proceso por el cual una cantidad de agua procedente de una precipitación o deshielo circula sobre la superficie de una cuenca de drenaje. Tenemos tres tipos de escorrentía. Escorrentía superficial o directa es la precipitación sobre la superficie del terreno, discurre por la acción de la gravedad sin infiltrarse en el suelo. Tenemos también la escorrentía hipodérmica,
Es el agua de la precipitación infiltrada en el suelo que se mueve sobre los horizontes superiores y reaparece almacenado como manantial o se reincorpora a la red de drenaje superficial. Tenemos también la escorrentía subterránea, es la precipitación que se infiltra hacia el nivel freático, circulando hasta alcanzar la red de drenaje. Como podemos observar ahí en las imágenes de la derecha, que tenemos la escorrentía superficial, la escorrentía hipodérmica, la escorrentía subterránea. También tenemos algunos factores que afectan, como son los factores meteorológicos, la precipitación y la temperatura, los factores geográficos, los factores hidrogeológicos. Siguiente, por favor. La infiltración. La infiltración ocurre cuando aguas procedentes de la precipitación o de almacenes superficiales, de hielo, ríos o lagos, inicia un movimiento descendiente, adentrándose en el subsuelo, pudiendo alcanzar diferentes profundidades en función de las condiciones. En términos generales, el valor de la infiltración no es constante, sino que en los primeros momentos de las precipitaciones suele ser más alto y disminuye con rapidez hasta alcanzar un valor constante más bajo que el inicial. Tenemos diferentes tipos de infiltración, como podemos ver la duración y la intensidad de las precipitaciones, ya que esto hace que el agua se encharque en diferentes lugares. Dice, cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración en los suelos, estos hacen que se encharquen. También tenemos la pendiente del terreno, ya que en lugares donde tiene menos pendiente hay más infiltración, debido a que el agua se almacena y infiltra más. Y donde hay más pendiente, el agua empieza a correr. También tenemos la vegetación. Siempre favorece la infiltración, aunque en mayor o menor medida en función de la abundancia o el tipo de plantas. También tenemos factores relacionados con la naturaleza de los materiales, como la granulometría, la textura, la consistencia, etc. Siguiente. La sublimación. La sublimación del agua es la convención que existe del agua desde su estado sólido al gaseoso, evitando su etapa líquida. Se trata de un proceso endotérmico y por lo que tanto está acompañado por un cambio de energía. Consiste en la conversión de la nieve o hielo en vapor y de agua se mezcla en el aire. Gracias al deshielo de glaciares y montañas, nos abastecemos del agua necesaria para regar campos, beber o incluso cocinar. Sin embargo, existen condiciones ocurridas en las altitudes en las cuales el agua sólida se evapora sin nunca llegar a ser líquida. Esto es un proceso llamado sublimación de agua. Así como podemos observar en la primera imagen, tenemos la sublimación. Quizá pensamos que el agua se vaporiza más rápido de lo que se sublima el hielo sólido, y aparentemente así ocurría hasta hace poco tiempo. Sin embargo, para investigadores de la Universidad de Ámsterdam, tras varios experimentos llegaron a la conclusión que las partículas de hielo se evaporan en el mismo tiempo que se sublima en el mismo tiempo que se evapora, ¿no? También tenemos ¿dónde ocurre la sublimación del agua? La sublimación del agua de nieve en los picos de las montañas, el proceso de sublimación de hielo en los polos y glaciares. Siguiente, por favor. Ya. La transpiración. La transpiración es el proceso de transporte y evaporación de agua a la atmósfera. El proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor. Un ejemplo sería cuando los poros de las plantas, que se llaman estomas, se abren y el agua se evapora de las hojas. Ahí podemos ver la imagen. Siguiente. La fusión. La fusión es un proceso, consiste en el cambio de estado del agua, de sólido a líquido. Eso se llama cuando se produce, se llama el deshielo. En algunas ocasiones la energía que proporciona el sol hace que el hielo pase directamente a vapor.
Ejemplo, cuando la nieve o el hielo cambia de estado, es decir, de hielo a agua. Ahora vamos a terminar de responder con el flujo de agua subterránea. Cuando una lluvia cae sobre el suelo, parte de ella fluye por la superficie a través de arroyos, ríos y lagos. El suelo. Parte de esta agua es utilizada por la vegetación, otra parte se evapora y vuelve a la atmósfera. Sin embargo, parte de esta agua se filtra al suelo, fluye a través de la zona no saturada y llega al nivel freático, una superficie subterránea imaginaria que separa la zona no saturada de la zona saturada. El agua subterránea vive en un espacio llamado acuífero. Un acuífero es una formación geológica o partella constituida por un material permeable capaz de almacenar una determinada cantidad de agua. Bueno, esto sería todo por esta exposición. Gracias.